Mis amados, muy buenos días. Les saluda a su amigo y pastor Henry Pérez del Centro Cristiano Palabra de Vida en la hermosa ciudad de Duitama. Qué bueno poder estar una vez más aquí reunidos para escuchar la bendita palabra del Señor, nuestro alimento diario, así como el Señor Jesucristo dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y más en estos tiempos, cuando más necesitamos estar conectados con Dios, escuchando, leyendo su palabra. Este es el tiempo de conexión con Él. Quizás han habido tiempos difíciles, tiempos de crisis, momentos circunstanciales en tu vida y en mi vida, pero creo que este es uno de los momentos más difíciles que hemos tenido que atravesar, pero sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Por eso hoy quiero traer un tema referente a la situación que estamos viviendo y será un tema que lo dividiremos en tres partes, por lo menos en tres mensajes. Y para esto vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Santiago a la altura del capítulo 2, verso 17. Continuamos con nuestra serie que hemos comenzado unas semanas anteriores, la serie que hemos titulado ¿Qué estás viviendo? ¿Un verdadero cristianismo o una religión? Y hoy vamos a trabajar entonces con el tema Accionando la fe, primera parte. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hemos venido estudiando que la vida religiosa, ya hemos tocado algunos temas referentes a esto, consiste en prácticas ceremoniales, consiste en rituales, en actos proféticos que son cosas netamente externas, pero que realmente están vacías. Que todas ellas están basadas en la iniciativa propia, en los pensamientos, en las ideas de los hombres, pero no es una fe verdadera. Son puras, decíamos también que eran puras supersticiones, son creencias que traemos con énfasis en cosas externas, pero que no es la fe verdadera. La verdadera fe, que es lo que vamos a estar estudiando en esta hora, y es un tema que necesitamos aprender muy bien. Mis amados, ahora más que nunca necesitamos poner en acción nuestra fe. Todo el cúmulo de conocimiento, toda la experiencia que hemos tenido durante muchos años como hijos de Dios, toda la palabra que Dios nos ha dado, este es el tiempo de ponerla por obra. Por eso la verdadera fe es algo que se tiene que demostrar, basado en lo que Dios nos ha hablado con su palabra, en lo que Dios nos ha hablado en la Biblia, y basado en eso nosotros actuamos. Y cuando nosotros accionamos basados en la voluntad de Dios que está expresada en la palabra, eso es lo que se llama la verdadera fe. Quiere decir entonces que existen dos tipos de fe. Una fe que es verdadera, que es basada, repito, en la voluntad de Dios expresada en la palabra, y otra fe que es una fe supersticiosa, basado en los pensamientos, en los conceptos humanos que vienen de la mente humana, pero que no vienen en la palabra de Dios. La fe bíblica, entonces estamos viendo aquí en Santiago 2:17, dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que la fe verdadera, es una fe que tiene que estar acompañada con acción, una acción que demuestra que nosotros tenemos una confianza plena y absoluta en Dios. Una fe que nos demuestra que nosotros hemos aprendido a descansar en Dios por más difícil que se ponga la situación, por más momentos apremiantes que estemos pasando, por más estrecha que esté la parte económica, nosotros hemos aprendido a descansar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Entonces la fe falsa es una fe que nos hace creer que estamos bien con Dios, que porque hagamos determinados ritos, porque hagamos 10 Padre Nuestros, porque hagamos 20 Ave Marías, entonces creemos que tenemos fe. Pero hay algo que es muy importante, es un ingrediente que dice aquí Santiago, que la fe verdadera, la fe que se basa en la palabra de Dios, tiene que estar acompañado por obras. Acompáñenme por favor al versículo 14 de este mismo libro de Santiago capítulo 2. Y dice el apóstol Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí es muy interesante y quiero hacer como un paréntesis para dejar claro algún concepto. Es cierto que nosotros somos salvos por medio de la fe. Es decir, las obras que nosotros hagamos no es para ganarnos la salvación, porque la salvación es un regalo que Dios nos ha dado, que nace en la iniciativa de Dios para con nosotros.
y nosotros somos salvos por fe. Pero aquí es muy importante lo que dice Santiago. Esa fe, esa salvación que nosotros ya tenemos, porque hemos creído en Jesucristo, que es el único que nos puede dar la salvación. Esa fe que ya nosotros tenemos, es decir, nosotros decimos, creemos en Cristo, pero esa creencia en Cristo se tiene que manifestar con obras. Es decir, las obras que nosotros hacemos como cristianos son evidencia, deben ser la evidencia que somos salvos. Las obras por sí mismas no salvan a nadie. Pero las obras que hace un cristiano es la demostración, es la manifestación que verdaderamente tiene la salvación a través de Cristo Jesús. Tiene la fe que lo salvó. Santiago dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá ese tipo de fe que dice, yo creo en Dios, pero no acompaña su accionar con la fe que dice tener? Dice la Biblia entonces, ¿podrá la fe salvarle? Entonces lo que está diciendo aquí, hace una pregunta. Pregunto, yo tengo fe, pero no tengo obras. ¿Podrá eso ser una manifestación? ¿Podrá ser eso una confirmación de que eres salvo? ¿O será, y entonces hace una pregunta, o será que lo único que tenemos que hacer es acciones religiosas, ceremonias y ritos y etcétera? ¿Será que una persona que hace ese tipo de ceremonias tendrá la fe bíblica, la fe que dice la palabra? Y dice Santiago versículo 15. Y si un hermano, noten la acción, y si un hermano o una hermana están desnudos, esta palabra desnudos significa, denota, es una manifestación de una necesidad material de alimento y de cosas físicas. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, carecen de las cosas necesarias, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. ¿Qué es el mantenimiento de cada día? ¿Qué hace referencia? Al alimento de cada día, al diario vivir, al maná, lo que él necesita a diario para estar viviendo. Entonces dice aquí algo bien importante. Fíjese cómo el Señor habla de lo mínimo. Es decir, nosotros en una situación como la que estamos viviendo, ya muchos hemos tenido que aprender a vivir con lo mínimo, a ras y apenas con lo necesario. Pero hay personas, y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque por lo menos tenemos el mínimo, porque por lo menos tenemos lo necesario, el sustento necesario diario para mantenernos y mantener nuestra familia. Pero escúcheme, en este momento de la coyuntura que estamos viviendo, hay muchas personas que están careciendo aún de lo mínimo. Ahora, nosotros que decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, y escuchamos que alguna persona está careciendo de lo mínimo, que está careciendo de vestido, que está careciendo del alimento diario, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y mire lo que sigue diciendo, verso 16. Y alguno de vosotros, es decir, los que dicen que tienen fe, los que dicen que son cristianos, los que asisten a una iglesia, los que oran, los que dicen que leen la Biblia, si alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice y hace una pregunta a Santiago, ¿de qué aprovecha? Y la respuesta es, de nada. O sea, ¿de qué sirve que la gente diga que somos cristianos, que buscamos de Dios? Pero cuando Dios nos coloca en el camino una persona que tiene necesidad de lo mínimo, de lo básico, nosotros simplemente le decimos, id en paz, vamos a orar por usted y que Dios lo supla, que Dios le ayude. Cuando tú sabes que tienes dentro de lo que Dios te ha dado como provisión, tienes algo para poderle ayudar a esa persona. Y este es el punto importante. El verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mis amados, la palabra es muy clara en esta hora. ¿De qué nos sirve nosotros ser unos místicos religiosos? Acudir a una iglesia, tener un vestuario, tener una apariencia, si cuando verdaderamente se necesita que demostremos en quién hemos creído y una de las manifestaciones de demostrar que somos cristianos es a través de la bondad, a través de la generosidad, a través del compartir de lo que Dios nos ha dado. Y si cuando se presenta esa oportunidad de ayudar a alguien, nosotros cerramos la puerta, nosotros nos negamos a eso, nosotros volteamos la cara, nosotros nos hacemos los indiferentes, entonces Santiago lo que está diciendo, esa fe, esa confianza, ese cristianismo que aparentemente tú tienes, no sirve para nada. No sirve para nada. Verso 18.
Pero alguno dirá, alguno, o sea, cualquier persona que nos ve, que vamos a una iglesia, que sabe que somos cristianos, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es muy común en este tiempo ver personas que están siendo generosas, que aún no conocen de Dios, que no van a ninguna iglesia, pero en su corazón hay un deseo de poder ayudar a los demás. Y reparten, Dios les ha dado de pronto los recursos y la capacidad para poder dar mercados, para ayudar al uno y al otro. Y reparten con generosidad. Y entonces confrontan, dice, a ver, bueno, usted dice que es cristiano, usted dice que tiene un Dios todopoderoso, y Dios le ha dado cosas, pero nosotros estamos viendo, lo hemos observado, que usted se ha negado a ayudar a gente. Nosotros no tenemos ningún tipo de religión, podrán decir algunos. Nosotros no vamos a ninguna iglesia, pero hemos sentido que tenemos que ayudar a los demás. Y es como una confrontación. Y aquí es bien importante. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mi fe, te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo te voy a demostrar que soy salvo por las acciones que hago de acuerdo a lo que yo digo que creo. Y aquí es donde tenemos que entrar a complementar eso. Tenemos que salir a demostrar que somos salvos y que tenemos un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios que ha sido fiel con nosotros. Y lo vamos a demostrar con las obras. Cuando nosotros vamos a dar algo, cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, tenemos que decir lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado y de lo que Dios nos ha dado, nosotros queremos compartirlo contigo. Sabemos que estás pasando por necesidad, sabemos que estás pasando por momentos difíciles, pero queremos decirles, Dios ha sido fiel con nosotros y como Dios ha sido fiel con nosotros, queremos demostrar esa fe y esa confianza que tenemos en Dios y queremos compartir de lo que Dios nos ha dado. Ese es un complemento ideal. No sé si a esta altura me están entendiendo lo que quiero darles a conocer hoy o recordarles. Que no basta con decir nosotros que somos cristianos, si en el momento que tenemos que accionar nos quedamos de una forma completamente aislados, una forma indiferente ante la necesidad de los demás. Y es bien importante entender esto. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Seguramente que tú crees que Dios es uno. Yo creo que Dios es uno. Dice, bien haces, es decir, vamos bien. Pero hay algo interesante aquí. Dice, también los demonios creen. Es decir, hay un grupo, aquí la palabra por definición creen, es la palabra que los demonios también, porque una de las, digamos, significados de la palabra fe también es creer. Entonces dice, bueno, ustedes tienen fe. Aún los demonios creen, los demonios también saben, que conocen. También los demonios, dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Ellos también tienen fe, es decir, ellos también creen en Dios. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a traernos la salvación. Ellos también creen eso. Ellos también creen que Dios es poderoso. Ellos también creen que Jesús es omnipresente, omnipotente. Ellos también creen. Pero la fe que ellos tienen, ¿será que esa fe los salva? ¿Será que basta con saber, con creer? Y no es cierto. ¿Será que los demonios tienen una fe salvadora? Y la respuesta es no. ¿Por qué no tienen ellos la fe salvadora? Porque no han puesto la confianza, porque no pusieron la confianza en Jesús. El único, es decir, no es el conocimiento de saber que Dios existe, es depositar nuestra confianza en Jesús y comenzar a caminar como Él dice. Y es importante, dice el verso 20. Mas quieres saber, hombre vano. Fíjese que aquí dice la palabra vano. Y esta palabra vano tiene diferentes connotaciones. Algo vano es algo vacío, es algo hueco. Y eso es lo que ha traído la religión. La religión ha traído cosas huecas, cosas vacías, prácticas que aparentemente se ven muy espirituales, pero que realmente son huecas, son vacías, no tienen ningún sentido. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y déjenme ponerles un ejemplo de algo que escuché en estos días, de un hombre que iba en un bus y estaban dos hombres adelante de él hablando barbaridades. Entonces el uno se ufanaba y decía, no, es que yo he tenido muchas mujeres, yo me he acostado con la secretaria, he hecho esto, he hecho lo otro, he tenido no sé qué más cosas. Y el otro decía, no, eso no es nada, yo he tenido muchas más. Y decía, yo he tenido hasta más mujeres de las que
dice tener Julio Iglesias, porque este cantante famoso, Julio Iglesias, él se ufana, él saca pecho diciendo yo me he acostado con más de 3,000 mujeres. Y este hombre decía, no, es que no, he tenido muchas mujeres. Y venían hablando de una forma tonterías y unas cosas vanas. Y de pronto el bus para frente a una iglesia católica y estos hombres se quitan la cachucha y se santiguan. Y arranca el bus y siguen con su conversación. Personas que dicen creer, pero que sus vidas son vidas completamente desordenadas y que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, esto sucedió en una pareja de hombres que iban hablando católicos, pero también, ¿cuántos cristianos hacemos lo mismo muchas veces? Escuchamos un mensaje, escuchamos una predicación, vamos a una iglesia, leemos la Biblia, decimos que oramos, y entonces Dios nos habla, Dios nos confronta y dice, sí, tengo que hacer cosas, pero se nos olvida. Y salimos y seguimos siendo los mismos. ¿Qué es eso? ¿Qué está demostrando? Que sencillamente es una vida religiosa. Porque la vida que se está llevando no cambia. Porque Dios habla la vida, Dios toca los corazones para que las vidas sean cambiadas. Si nosotros escuchamos un mensaje como este, si nosotros escuchamos una predicación como esta, si nosotros escuchamos un sermón como este, y después de escuchar el sermón decimos, sí, qué buena palabra que Dios me ha dado, sí, tengo que hacer cambios, pero no hacemos nada, no accionamos, simplemente somos unos religiosos. Quizás alguien que está viendo este video, que está escuchando este mensaje, lleva muchos años en la vida cristiana. Pero la palabra es, ¿tu vida ha cambiado? ¿Eres una persona de testimonio? La gente que sabe que tú buscas de Dios, ¿realmente te ha visto cambiado? ¿Tus hijos, tu familia, tu entorno, tus compañeros de trabajo? ¿Han visto cambios en tu vida? Si no han visto cambios en tu vida, a pesar de que llevas muchos años escuchando la palabra de Dios, entonces no podemos decir que somos cristianos, sino que más bien simplemente somos unos religiosos. La fe sin las obras es muerta. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1, verso 16. Tito 1, 16. Dice la palabra, profesan conocer a Dios. Yo conozco a Dios, sí, yo sé eso, sí, yo sé la Biblia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Noten lo siguiente, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Se refiere a qué? Que no están viviendo la vida que demuestra que tienen una fe salvadora. La vida que demuestran que Cristo está en su corazón, que el Espíritu Santo está con ellos. Siguen llenándose de palabras, siguen llenándose de conocimiento, pero sus vidas las demuestran, como dice aquí la Biblia, sus hechos niegan que verdaderamente conocen a Dios. Pero sigamos en Santiago capítulo 2, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó, noten la palabra clave aquí, actuó juntamente con sus obras? Es decir, escúcheme, que la fe verdadera debe producir acción. Que cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, esa palabra nos tiene que llevar a hacer cambios, a accionar, a hacer lo que nos corresponde hacer. De tal manera y en tal sentido que esa acción que nosotros hagamos denote que somos verdaderos cristianos. Caso contrario, seremos unos religiosos. Y entonces dice la palabra, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Aquí la palabra perfeccionar en el griego es la palabra complementarse. Es decir, que las obras complementan la fe que nosotros tenemos. Tienen que ir las dos de las manos, la fe y las obras. Y aquí es muy importante entender esto. Nosotros tenemos que ir entendiendo que la fe, el creer en Cristo, tiene que ir acompañado de buenas obras. De lo contrario, seremos religiosos, vacíos, huecos. Verso 24. Vosotros veis, de ver, de evidenciar, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Ahora, no estoy diciendo que nosotros vayamos a ser justificados solamente por las obras. Entonces nos dedicamos a hacer obras, obras, obras y no buscamos de Dios. Porque entonces seríamos igual que una persona que no conoce, igual va a ser vano. Hacer obras y no tener a Dios no sirve de nada. Decir que tenemos a Dios y no hacer obras no sirve de nada. Por eso es que tienen que ir, son complementos. Como aquel hombre que se acercó a un pastor y le dijo, pastor, yo quiero abrir mi corazón y quiero contar mi vida, porque yo llevo ya mucho tiempo en la iglesia, pero quizás usted no me conoce, pastor. Pero he estado inquieto y tengo una gran duda y quiero que por favor usted me ayude a despejar. Yo repito, llevo muchos años en la iglesia, pero quiero confesarle lo siguiente. Yo me drogo, dijo ese joven. Ahora, no solamente que me drogo, sino que para poder consumir, yo robo para consumirlo en la droga. Y no solamente eso, pastor, yo estoy muy inquieto porque yo soy una persona agresiva con mi esposa y yo golpeo a mi esposa, yo maltrato a mi esposa, pero yo soy parte de su iglesia, decía él. Yo soy parte de esta congregación. Y yo quiero hacer una pregunta, decía este hombre. Pastor, sea sincero conmigo. ¿Será que yo soy cristiano? Juzguen ustedes. ¿Será que este hombre es un cristiano? Va a una iglesia muchos años, pero vive ese tipo de vida. La fe que descansa en Dios tiene acciones que demuestran el fruto de Dios en su vida. Tú recibes la palabra y tú comienzas a cambiar. Yo recibo la palabra y sé en qué área necesito cambiar. Tiene que ir acompañada. Vamos a ver en esta hora por lo menos 4 personajes bíblicos de hombres que nos van a enseñar por su ejemplo cómo es que debemos tener una obra completa, una fe completa, de obras, fe. ¿Cómo es que podemos complementar? Y vayan abriendo por favor su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 y ahí vamos a palpar de una forma clara lo que yo creería que es el centro de este mensaje. Ahí a través de los ejemplos de estos hombres vamos a poder tener mucho más claro lo que es la idea de lo que Dios nos quiere compartir en esta hora, lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora a través de estos ejemplos de estos hombres. Es la fe en acción de estos hombres, que es lo que demuestra una fe verdadera en Dios. Fe con acción, fe con acción. Porque es mucho más que eso. Ya les decía ahorita, es mucho más que decir, haga esto y como cristianos entonces ya no recitamos el Padre Nuestro ni lo repetimos, pero entonces les decía en reuniones anteriores, entonces hágase esta oración de Javes, repita esa oración de Javes y usted se va a dar cuenta que eso le va a ir bien. Entonces, si el diablo le mueve la cama, usted lo único que tiene que hacer es saque el Salmo 91 y recite el Salmo 91. Escúcheme, las promesas de Dios no son talismanes, no son amuletos. Las promesas de Dios es para cumplirlas. Dice vamos a mirar entonces Hebreos capítulo 11, verso 4. Y vamos a entender entonces qué fue lo que hizo este personaje que está en la Biblia llamado Abel. Ustedes saben que fue el hermano de Caín. Y ese es el primer personaje que vamos a estudiar. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí está hablando de la fe que tuvo Abel. Y dice que fue una fe excelente, una fe perdurable. Porque, ¿cuál fue la fe? ¿Cuál fue la verdadera fe que tuvo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo para que Dios en un momento determinado diga, esta es la fe que me gusta, esta es la acción que me gusta? Y de una manera determinada el Señor dice, esto me gusta y esto que tú haces, Caín, no me gusta. ¿Qué fue lo que generó el conflicto? ¿Qué fue lo que generó la rivalidad? Y ustedes conocen el desenlace de esta historia. Pero vamos a mirar qué fue lo que pasó acá. Aquí seguramente su padre, Adán le enseñó el temor a Dios. Adán le enseñó y le estaba dando algunos principios desde muy pequeño a los niños, mostrándoles tal vez que un día vendría un Salvador. Y ellos fueron formados en esa escuela. Y seguramente vio cómo sacrificaban animalitos y entonces él fue aprendiendo este tipo de cosas. Aquí Abel dijo, bueno, esto es lo que le agrada a Dios. Porque ese animalito inocente que tenía que sacrificar era un tipo de lo que a futuro iba a venir nuestro Salvador Jesús. Y que si bien es cierto, Abel nunca lo vio, Abel nunca lo supo,
Nosotros ahora tenemos una ventaja porque sabemos, porque la Biblia nos muestra que vino Jesús. Pero este jovencito, desde muy pequeño, desde muy tierna edad, él aprendió a ver esto, que había un sacrificio, que un día venía el Salvador. Y cuando él tiene la oportunidad, entonces, mire lo que dice la Escritura, cuando él tiene la oportunidad, va y lleva una ofrenda. Una ofrenda. ¿Y qué tipo de ofrenda? Si nosotros miramos a Caín, él tomó un canasto y comenzó a recoger, a recolectar frutas, a cortar las frutas y llevó un cesto seguramente lleno de frutas al Señor. Pero Abel lo que hace es busca de su ganado, busca lo mejor y trae el sacrificio delante de Dios. ¿Por qué fue agradable? Porque Abel estaba demostrando con ese acto que estaba creyendo en Jesús, que estaba creyendo en un Salvador que vendría, que estaba creyendo en que la verdadera fe significa creer en Jesús, confiar en Jesús. Pero va mucho más allá. Dice la Biblia que ofreció entonces más excelente sacrificio que Caín. O sea que ofreció lo mejor. ¿Ofreció qué? No está hablando aquí de precio, no está hablando de cantidad, no. Está hablando de actos, está hablando del corazón. Porque de una forma, sin saberlo, él estaba entendiendo lo que dice la Biblia, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y de una manera él estaba poniendo la fe en ese acto. Estaba poniendo la fe en Jesús. Ahora, cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, en lo que Él nos dice, y ahí donde marca la gran diferencia, creer en Jesús, ¿dónde es que se denota que nosotros creemos en Jesús? ¿Dónde es que nosotros vamos a marcar la diferencia entre una persona que dice creer en Jesús y nosotros que tenemos una fe verdadera o que decimos tener una fe verdadera? ¿Cómo saber que tú y yo tenemos la fe verdadera, la fe que nos salva? Porque creemos en Jesús. ¿Pero qué creemos en Jesús? Creemos en lo que Él hizo, en lo que Él habla, en sus promesas. Y cuando nosotros creemos en lo que Jesús dice, entonces nosotros escuchamos la palabra del Señor y con base en la palabra que hemos escuchado, comenzamos a actuar. Y eso demuestra que tenemos una fe verdadera, una fe genuina, una fe salvadora. Si una persona escucha la palabra de Dios y no obedece la palabra de Dios, no se puede decir que sea un cristiano, no se puede decir que sea un hijo de Dios. La fe verdadera, la fe que salva, es aquella fe que se ha puesto en Jesús, en lo que Él ha dicho, y cuando Jesús habla, entonces nosotros actuamos de acuerdo a lo que Jesús ha dicho. Entonces vienen pruebas, vienen dificultades, y nosotros nos tomamos de la palabra de Dios y actuamos con base en lo que Dios ha dicho. Estos días hemos venido trabajando cada mañana en nuestro tiempo con Dios y compartíamos al grupo de personas que han estado con nosotros. Les decíamos eso. Este es el tiempo de cerrar la comunicación, de cerrar todas las fuentes de información que vienen del mundo, del sistema, y comenzar a abrir más la Biblia y comenzar a estudiar qué es lo que Dios dice, y con base en lo que Dios dice, nosotros vamos a comenzar a actuar. En la historia de la humanidad siempre han habido crisis, pero una de las cosas que marca la diferencia entre los hombres y mujeres de fe y los que no tienen fe es que aquellos hombres de fe en los tiempos de crisis se apegaron a la palabra de Dios, escucharon la voz de Dios, comenzaron a caminar como Dios manda y Dios comenzó a hacer cosas que dejaron atónitos a las personas que estaban a sus lados. Creo que este no es un tiempo de excepción. Dios también en este tiempo está buscando hombres y mujeres que oigamos la voz del Señor, que pongamos nuestra confianza en Jesús, y poner la confianza en Jesús es decir, yo creo en tu sacrificio, yo creo en tus promesas, y como yo creo en tus promesas voy a hacer lo que tú dices. Eso fue lo que marcó la diferencia. Ahora vamos a ver el segundo personaje, es decir, lo que Abel demostró fue una fe en acción. Creo, y como yo creo, actúo de acuerdo a lo que yo creo. Hebreos capítulo 11, verso 5. Ahora vamos a ver la fe en acción de un hombre llamado Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, fue trasladado al cielo, para no ver muerte, es decir, que Enoc no murió en esta tierra. A Enoc le pasó lo mismo que Elías, fue tomado vivo, dice, y no fue hallado, es decir, nadie lo encontró, porque lo traspuso Dios, es decir, lo trasladó hasta donde Dios estaba, en el cielo. Y fíjese lo que viene a continuación. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, esto es importante, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí la palabra clave es testimonio.
Esa palabra testimonio en el original es acciones. Es decir, que Enoc vivió conforme a lo que él había creído en Dios. Yo creo en Dios y como yo creo en Dios, voy a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Si vamos a analizar un poco la vida de Enoc, tendríamos que ir al principio, a Génesis, que nos habla, y aquí vamos a complementar algo más. Génesis capítulo 21, o capítulo 5, verso 21 y 22. Aquí vamos a conocer un poquitico más de la fe en acción de este hombre llamado Enoc. Dice la Biblia, Génesis 5, 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén, ustedes saben que es el hombre que más ha vivido en esta tierra, vivió cerca de unos 969 años. Dice el verso 22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos años dice la Biblia que caminó Enoc con Dios antes de que se lo llevara? Dice la Biblia que más o menos unos 300 años, mínimo unos 300 años. 300 años Enoc caminando con Dios. Y aquí surge una pregunta para nosotros. ¿Cuántos años llevamos caminando con Dios? Quizás tú llevas 15 años, 20 años, 10 años, 50 años, no sé cuánto tiempo. Este hombre Enoc caminó 300 años. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, me atrevo a asegurar, ninguno hemos caminado más de 300 años, porque no vamos a estar en esta tierra más de 300 años. Seguramente que nosotros hemos caminado mucho menos que lo que caminó Enoc con Dios. Pero nosotros hemos caminado mucho menos y ya muchos están cansados. No, es que yo no veo nada, es que yo no veo resultados. Eso como que entre más busco de Dios, como que no. Y muchos están a punto de tirar la toalla. Muchos están a punto de abandonar absolutamente todo, de apartarse del mundo, porque se han cansado de caminar con Dios. Y Enoc es un excelente ejemplo y testimonio, y vamos a analizar muchas cosas importantes de este personaje bíblico. Enoc fue un hombre que no se cansó de caminar con Dios. Dice que por lo menos 300 años, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se lo llevó Dios. ¿Cuántos quieren que Dios te lleve? Que Dios venga por ti. Hay una promesa que está ahí, que el Señor va a venir por su iglesia y que el Señor se va a llevar a su iglesia. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Yo me quiero ir con Él. Pero noten lo siguiente, que aquí es importante, aquí hay algo interesante en la vida de Enoc. El Señor se llevó a Enoc porque Enoc caminaba con Dios. Muchos quieren ser llevados por Dios, pero no están caminando con Dios. Dicen caminar con Dios, pero realmente están viviendo una vida que evidencian que no están caminando con Dios. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. El Señor, cuando venga por su iglesia, va a venir por aquellos que están caminando con Dios. Entonces, como Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, muchos van a tener una apariencia, van a simular muy bien que venían caminando con Dios. Y Dios dice, no, tú realmente no venías caminando conmigo. Decías caminar, pero realmente no estabas caminando. Examinémonos, mis amados. ¿Tú estás caminando verdaderamente con Dios? ¿O estás caminando con una religión? ¿Estás caminando escuchando la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? ¿O estás obedeciendo una cantidad de fuentes que te dicen, haz esto, haz lo otro, escuchas a todos y no estás escuchando a Dios? ¿Estás haciendo lo que otros hacen? ¿Estás tratando de imitar a lo que otros hacen? Pero tú no estás caminando verdaderamente con Dios. Una característica importante de Enoc, ¿por qué fue? ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor se llevó a Enoc? Es porque Enoc caminaba con Dios. Y aquí quiero detenerme un momento para hablar sobre qué es esto de caminar. Pero antes, vayan por favor al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Noten esto, por favor. Conoce el Señor a los que son suyos. Fíjense lo que estamos hablando del caminar. El Señor sabe, mis amados, quién es el que está caminando con Él. El Señor conoce los que son suyos.
Ahora, ¿cómo se sabe que son de él? Mire lo que dice la escritura. Y apártese de iniquidad, entiéndase pecado, vida desordenada, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Más claro? Una demostración de una persona que camina con Dios es que se aparta de todo pecado, se aparta de toda iniquidad. Su vida es una vida agradable ante los ojos de Dios. Ahora, quiero mirar con ustedes por un momento, analizar qué es esto del caminar con Dios. Porque cuando estuve haciendo el estudio, encontré unas palabras claves para nuestra vida cristiana que estoy seguro nos van a ayudar mucho. ¿Qué es esto de caminar? Para que nosotros podamos, al escuchar este mensaje, podamos meditar en nuestra vida y que nos autoexaminemos si verdaderamente nosotros estamos caminando con Dios, si verdaderamente tenemos la fe bíblica, la fe verdadera. Dice entonces que esta palabra caminar en el vocablo griego es un vocablo hebreo. En la palabra hebreo es la palabra halak, con K al final, halak. Y tiene diferentes connotaciones. Una de ellas es andar en una acción continua. ¿Una acción qué? Continua. Es decir, que el caminar con Dios es algo permanente, no es que hoy sí y mañana no, que el domingo sí y termina el domingo, termina de escuchar este mensaje, sí, tengo que hacer eso y mañana lunes está en otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Habla de un caminar continuo. Lo que está diciendo entonces la Biblia es que Enoc caminaba continuamente. Cuando Enoc no sabía qué hacer, entonces buscaba de Dios continuamente. Cuando tenía que tomar decisiones, entonces iba y consultaba a Dios. Era algo continuo. Cuando se acordaba, no, era parte de su estilo de vida. Pero también esta definición habla de acudir constantemente. Acudir constantemente. Acudir. ¿A quién acudes constantemente? ¿Tienes el hábito de acudir a Dios? Es lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos. Vamos a acudir a Dios, vamos a hablar con Él. Bueno, porque Enoc tenía esa característica. Enoc fue traspuesto, Enoc fue llevado porque no tenía, según esta definición, la costumbre de acudir constantemente a Dios. ¿A dónde acudes en los tiempos de crisis? ¿Acudes al banco? ¿Acudes al prestamista? ¿Acudes a los familiares? ¿A dónde acudes? Porque una característica de un hombre de Dios es que siempre acude primero a Dios, constantemente está acudiendo a Él. Antes de tomar una decisión, antes de emprender algo, antes de comenzar un proyecto, antes de entablar una relación, antes de cualquier cosa, lo primero que hace es acudir a Dios constantemente. ¿O eres de los cristianos domingueros? Los cristianos que ocasionalmente escuchan un mensaje, escuchan una palabra, pero que después se olvidan de Dios. Abren la Biblia para escuchar un mensaje, pero después cierran la Biblia y el lunes, ni el martes, ni el miércoles y hasta el otro domingo vuelven y abren la Biblia. O tú eres de los que constantemente estás abriendo la palabra para ver Dios qué te dice. Pero también esta palabra significa apartarse. Caminar, halak, en el hebreo significa apartarse. ¿Qué dice eso entonces? Que no continuamente se apartaba. ¿Pero se apartaba de qué? Se apartaba del pecado. Tenía un hábito y era todo lo que fuera desagradable ante los ojos de Dios, todo lo que lo incomunicara con Dios, todo lo que lo separara de Dios, todo lo que fuera pecado, él se apartaba, no simpatizaba, no congraciaba con el pecado. Era una persona radical en sus cosas, en su postura como cristiano, y que no importaba la tentación, que no importaba la presión de los demás, él tenía el hábito de apartarse para Dios, y eso es la palabra santidad. Era apartar el pecado de su vida, sacar el pecado, analizaba seguramente, esto está mal delante de Dios, tengo que quitar este comportamiento, tengo que quitar esta forma de hablar, tengo que quitar esta actitud que no es agradable ante los ojos de Dios, y constantemente, diariamente se revisaba y sacaba de él lo que lo podrías apartar de Dios. Eso es apartarse, pero también habla de otra palabra, y eso me llama mucho la atención, dice avanzar. Enoc constantemente avanzaba en las cosas de Dios, crecía espiritualmente. Y esto es muy importante, es una enseñanza hermosa de la vida de Enoc. Enoc siempre estaba avanzando, que no pase un día sin avanzar en lo espiritual. Yo sé que es muy importante avanzar en lo intelectual. Yo sé que es muy importante avanzar en lo económico y ver cada día quizás que las cuentas van subiendo, los activos,
que el conocimiento va y que vas recibiendo títulos. Eso es importante, esos avances que tengamos. Pero si hay un avance en el cual tenemos que centrarnos, es en el avance en las cosas espirituales, porque no tenía esa característica. Caminaba constantemente, estaba con Dios, consultándolo constantemente, caminaba con Dios, pero también la palabra halak significa buscar. Enoc continuamente buscaba a Dios. ¿Tú buscas continuamente a Dios? ¿Tú te alimentas a diario, escudriñas la palabra, vas a lo profundo, buscas de Dios? ¿O sencillamente eres un superficial donde solamente esperas que alguien te dé un mensaje, pero tú no te preocupas por buscar, por cavar profundo y encontrar las riquezas hermosas que Dios tiene para tu vida? Y otra definición que me llamó mucho la atención es correr. Decir que Enoc corría constantemente con Dios. Cuando Dios se detenía, él se detenía. Cuando Dios avanzaba, él avanzaba. Era un hábito hermoso de vida de este hombre. Yo quiero correr, Dios me está enseñando y entonces aprendía y ahora yo quiero más, Señor. Entonces Dios avanzaba y entonces Dios daba un paso y él daba otro paso. Y eso era un crecimiento y a diario corría, avanzaba, no andaba al ritmo de los demás. No andaba esperando a ver si aquel avanza, yo avanzo. No, él andaba y avanzaba conforme a como Dios avanzaba. Y tenlo por seguro que si tú te propones buscar de Dios, Dios tiene una fuente inagotable. Y por eso la Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Tú tienes hambre, tienes sed de las cosas de Dios. Tenemos la palabra de Dios donde nos alimenta, nos nutre. Y esta es una característica importante. Pero encontré otra definición y es crecer. Esta palabra halak en el hebreo también es crecer. Crecer. Madurez. La madurez se adquiere no porque tengas muchos años en la iglesia, no porque seas un activo más de la iglesia, no. La madurez espiritual tiene que ver con nuestro carácter transformado. En la medida que tú y yo nos parecemos más a Jesús cada día, estamos madurando, estamos creciendo. Y esto es importante. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Porque era un hombre que estaba consagrado a Dios. Y esto marcó una diferencia. Y Dios un día dijo, Enoc, ven para acá. Ni siquiera pasó por muerte. Por eso es que estamos hablando que la fe tiene que ir acompañada con obras y que deberían andar juntas. Como alguien que escuché hace años hablando sobre este tema. Dice, la fe y las obras tienen que andar juntas. Como cuando uno sale a caminar, da un paso, primer paso, fe. Segundo paso, obras. Primer paso, fe. Otro paso, obras. Fe, obras, fe, obras, fe, obras. Que andan tan a la par que ni siquiera se nota la diferencia. Es decir, y eso tenemos que hacer nosotros. Correr, correr, fe, obra, fe, obra. Crecemos espiritualmente, vivimos esa vida. Creces, escuchas hoy una palabra, la tomas para tu vida, la aplicas, mañana escuchas otra palabra, la tomas, la aplicas y es eso. Recibes palabra, vives palabra, recibes palabra, vives palabra. Y tu vida y mi vida, al poco tiempo, va a marcar una gran diferencia. Eso se llama cristianismo, eso es cristianismo. Escuchar la voz de Dios para que cuando Dios hable, nosotros tomamos esa palabra y comenzamos a caminar con base en esa palabra que nos ha dado. Vamos a mirar el tercer personaje. El tercer personaje lo encontramos ahí en Hebreos, capítulo 11, verso 7. Vamos a ver la fe en acción de la vida de Noé, un tremendo hombre de Dios también. Dice la Biblia, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire lo que dice, cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía en el momento? Cosas que aún no se veían. Lo que no se veía en ese momento, en ese tiempo de la historia, en ese lugar donde están ocurriendo los hechos con Noé, lo que nunca se había visto era que lloviera. Y la Biblia por eso dice que Dios advirtió a Noé de cosas que aún no se veían. Se acercaba algo tremendo, que era un diluvio. Para nosotros es muy normal ya ver llover, algunas calles verlas cómo se convierten en ríos, literalmente, pero para ellos no era normal, porque la manera como se regaba la tierra era a través de un vapor que salía de la misma tierra y eso humedecía y eso era lo que regaba, eso es lo que mantenía la tierra. Pero cuando Dios le da esta palabra, le está diciendo, Noé, un día va a caer lluvia. ¿Lluvia? Sí. Un día del cielo va a venir agua. ¿Agua del cielo? Sí. Y va a ser tanto el agua que va a caer que va a inundar y voy a raer.
de la faz de la tierra a todos los pecadores. Y Dios le da esa palabra, le advierte, dice que fue advertido. Dios, la palabra advertir es que Dios le dijo, como muchas veces nos ha advertido, mis amados. El Señor seguramente a tu vida y a mi vida nos ha advertido muchas veces. Ten cuidado con esa relación, ten cuidado con eso, ten cuidado con ese pecado. Ojo, que tienes un maldito pecado oculto, que nadie lo ha visto, pero te advierto, si tú no dejas ese pecado te puede condenar. Dios no manda a nadie al infierno. Las personas se van de manera voluntaria al infierno por causa de su pecado. Y luego no le echemos la culpa a Dios. Dios advierte. Y Dios sabe que tú tienes una relación posiblemente que no es de acuerdo a como Él quiere. Y Dios te advierte. Revisa tu vida. Dios sabe que quizás hay un maldito pecado guardado ahí. Algunos, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo haya descubierto, posiblemente consumen pornografía. Y Dios advierte, ten mucho cuidado con eso. Pero sigamos. Dice que fue advertido y con temor, esa palabra temor es con respeto, con reverencia, porque Dios lo dijo. Y esto es una característica importante de este hombre Noé, que Noé tuvo respeto de la palabra de Dios. ¿Tú respetas la palabra de Dios? Tú dices, sí, Señor, tú lo estás diciendo y, ay, Dios mío, perdóname. No, si tú lo dices, Dios, yo tengo que tomar decisiones. O sencillamente tú eres de los que dicen, sí, Dios lo dijo, pero no pasa nada, todo lo hace. Y no importa que todo lo hagan, mis amados. Dios te tiene aquí escuchando este video, Dios te tiene aquí escuchando este mensaje para que tú seas diferente a los demás, para que yo sea diferente a los demás. Si los demás lo hacen, allá ellos. Cada quien tendrá que rendirle cuentas a Dios, pero tienes que luchar por tu santidad, luchar por tu vida, luchar por ser una persona agradable ante los ojos de Dios. Y sigue diciendo que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Posiblemente Noé no lo entendía de forma natural. Y para él eso era una locura. Señor, no me cae. O sea, ¿cómo puede ser que unas nubes sostengan agua y que luego venga? ¿Y por qué entonces la nube no se cae con el peso de la... O sea, en la parte natural, como muchas veces nos pasa a nosotros, hay cosas que Dios nos habla y en la parte natural no le encontramos sentido, no le encontramos lógica. Y ahí es donde está la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que creer, pero ¿cómo voy a salir de este atolladero en el cual me encuentro? ¿Cómo voy a sacar mi empresa a flote con esta situación que estoy viviendo? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a salir de este diagnóstico médico que me han dado que es negativo? ¿Cómo? En la mente natural hay cosas que nosotros no entendemos, pero escúchame, mis amados. No se trata de que nosotros entendamos. Se trata de que si Dios lo ha hablado, nosotros lo vamos a creer. Noé no se puso a hacer reparos en eso. Noé no puso, pero Señor, explíqueme a ver cómo es esto y hagamos aquí una ecuación y pongámosle física a esto, pongámosle lógica. No. Sencillamente Dios le dijo algo a Noé y la Biblia dice que con temor, con respeto, Dios lo habló y Él es el Todopoderoso, Él es el que conoce todo. ¿Quién soy yo para cuestionar? Si Él lo está hablando, Dios lo va a hacer. Y de una vez Dios le habló, Él comenzó a preparar el arca en el cual debiese salvar. ¿Salvar de qué? De la muerte. Y eso se llama fe. Pero sigue diciendo, y por esa fe, es decir, esa acción que tuvo Noé de haber escuchado la palabra de Dios y una vez escucha la palabra de Dios, acciona, dice, y por esa acción condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, que Noé fue justificado y tuvo una fe que lo salvó. ¿Cuál fue la fe que lo salvó? Que escuchó la voz de Dios y conforme Dios le habló, sencillamente él actuó. Creyó a lo que Dios dijo, sin importar absolutamente nada. Secreto para nosotros en esta hora. Creamos lo que Dios dice sin importarnos lo que los demás piensen. Vamos a hacerlo por nuestra vida, pero una buena decisión que tú tomes puede salvar tu familia. Una mala decisión que tú y yo tomemos puede llevar al declive, a la catástrofe a tu familia. Noé fue sabio, creyó y su familia fue salva y lo veremos. ¿Cuál fue la evidencia entonces de que Noé creyó? Que comenzó a construir el arca. Claro, seguramente se levantaron cuestionamientos y lo demás. ¿Cuánto tiempo duró construyendo el arca? Ahora, era difícil porque ahí no había un
el mar quedaba a muchos kilómetros, no había un lago, y sin embargo él comenzó a construir esto. La Biblia dice que cuando Dios le habló a Noé para construir el arca, Noé tenía cerca de 480 años. Y cuando el Señor abre las compuertas para que el diluvio viniese, dice que Noé era de edad de 600 años. Una resta básica, podríamos decir que la construcción del arca de Noé duró 120 años. Pero la gran pregunta que nos podemos hacer a esta altura del mensaje es, ¿duró 120 años haciendo el arca y qué más hizo Noé? ¿Se dedicó solamente a preparar el arca o qué más hizo Noé? Y ese tipo de interrogantes, la Biblia nos da la respuesta. Mientras Noé construía el arca, ¿qué hizo? Segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 5. Segunda de Pedro 2:5. Dice la Biblia, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, esta palabra pregonero es predicador, pregonero de justicia, y esta palabra pregonero de justicia es predicador del mensaje de Dios, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, escuchen esto. ¿Qué hizo entonces Noé en estos 120 años? Además de construir el arca, dice la Biblia que fue pregonero de justicia, un predicador del mensaje de Dios. Noé iba construyendo el arca, pero en la medida que construía el arca, él iba predicando la palabra de Dios. Él iba diciéndole al uno y al otro, mira, esto que estoy haciendo, dice Bulán, pero usted qué está haciendo, un arca, porque Dios dijo que iba a llover. Llover, usted está loco, no me importa que me tildes de loco, pero Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Yo sé que va a llover. Y no solamente va a ser una llovizna, sino que va a ser un diluvio tremendo. Por eso esta arca, para todos los que quieran, ahí está abierta el arca para que un día cuando venga el diluvio, ustedes puedan entrar. Ven, entra el arca. No, gracias, estoy ocupado, estoy manejando mis negocios. No, gracias, estoy creciendo en mi parte intelectual. No tengo tiempo para eso. Por favor, es necesario que tú creas este mensaje. Dios está cansado del pecado de la humanidad y tú necesitas entrar al arca de la salvación. Por favor, ven. No me interesa, no me interesa. 120 años predicando la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esa campaña, de ese trabajo misionero, de ese trabajo evangelístico, de ese trabajo de predicador? ¿Cuántas multitudes se ganó Noé? Y la Biblia dice que solamente 8 personas fueron salvas, incluyéndolo a él. ¡Qué catástrofe! Pero quiero decirles lo siguiente, mis amados. El Señor también nos ha advertido que Jesús va a venir por segunda vez. Yo sé que estás haciendo tus actividades, estás haciendo tu trabajo, estás estudiando. Pero al igual que Noé, estaba ocupado con sus oficios, con el oficio que Dios le había colocado, pero estaba predicando la palabra de Dios. Estaba advirtiendo a otros. Y esto es un llamado para nosotros. Estamos viviendo los tiempos más parecidos a los tiempos de Noé. Estamos muy cerca para que el Señor venga por su iglesia. Las puertas del arca aún están abiertas. Y Dios te ha colocado a ti y a mí como pregoneros de justicia. Personas que tenemos que llevar la palabra de Dios, el evangelio verdadero. Pero que han hecho, y yo creo que Dios ha permitido aún esto, que se cierren iglesias, porque las iglesias se habían convertido en sitios donde no se estaba predicando la verdadera palabra de Dios, donde se estaban distrayendo a las personas, donde se están haciendo una cantidad de cosas diferentes a predicar la palabra de Dios, donde solamente se había cogido la iglesia como una fuente de ganancia deshonesta, donde simplemente la iglesia se había convertido en circos y se han convertido en teatros, se han convertido en discotecas y una cantidad de cosas, y no se estaba predicando la palabra de Dios. Y de cierta manera esa es disciplina para muchos de esos pastores que habían tomado la iglesia para hacer cosas que no era lo que Dios había mandado. Cuando nosotros creemos el mensaje de Dios, cuando nosotros creemos la palabra de Dios y entendemos que el centro del mensaje, cuando Dios le dice a Noé, Noé, construye el arca porque esto se va a acabar y tienes que llevar el mensaje a muchas personas, es lo mismo que el Señor nos dice en esta hora, iglesia. Es lo mismo, esto está por acabarse.
Y nosotros tenemos que ir a llevar esa palabra de salvación. La pregunta es, posiblemente tú dices, yo no me preocupo porque yo ya estoy montado en el arca, porque yo ya recibí a Cristo y yo sé que cuando Él venga, Él me va a llevar y está muy bien. Pero la pregunta es, ¿tu familia está montada en el arca? ¿Las personas que están a tu lado están montados en el arca? ¿Tus compañeros, tus padres, tus sobrinos, tus tíos? Y en este tiempo tenemos nosotros que predicar la palabra de Dios. Sembremos la palabra de Dios. Este es el tiempo para nosotros no callar el mensaje. El evangelio, como dijo un día Pablo, dijo, yo no vengo a predicarles palabras de elocuencia humana. Yo vengo a predicarles a Cristo y a Cristo crucificado. Este es un tiempo para que seamos directos con las personas y le digamos, mira, si tú no te arrepientes, si tú no te apartas del pecado, hijo, si tú no te apartas del pecado, hija, si tú te mueres en ese pecado, te vas a ir para el infierno. Es una palabra dura, pero es una verdad. Nosotros tenemos que decirle a nuestros padres, padre, mira, esa religión no te va a salvar, esa idolatría no te va a salvar. Tú tienes que poner la confianza en Cristo. Si tú no pones la confianza en Cristo, si tú no reconoces a Jesús como Señor y Salvador, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú te mueres, te vas a ir para el infierno. Y eso era el mensaje que Noé predicaba. Y claro que no gusta, porque es una palabra dura, pero es una palabra de salvación. Este es el momento para que nosotros tomemos en serio las cosas de Dios. Porque no revisas tu vida. Tú ya estás montado en el arca. Tú ya eres salvo. Tú estás caminando como Dios manda. Tú puedes decir, yo tengo la fe salvadora. Tú estás escuchando la palabra y estás viviendo la palabra. O tú simplemente dices, yo colaboro con la iglesia, yo doy un aporte en la iglesia, yo doy mi diezmo, yo doy mis ofrendas y con eso ya la hice. No, mis amados, tenemos que revisar cómo está nuestra vida. Por eso Noé dice que fue colocado como ese hombre de la fe, porque creyó, dijo, Señor, tú hablaste, esto es una locura para los demás, esto es una locura aún para mí mismo, pero a mí no me interesa lo que yo piense, a mí me interesa es que si tú lo dices, tú lo vas a hacer y punto. Eso es un tema, mis amados. Nosotros tenemos que revisar eso. Si Dios lo dice, lo vamos a hacer. Tenemos que demostrarlo con nuestra vida. La fe se demuestra. Al parecer, muchos dirán, es que esta es una palabra dura. Pero es mejor decir la palabra de verdad, una palabra que muchas veces duela. Es mucho mejor decir la verdad, no callarla, que ver gente que se vaya para el infierno. Ahora, nosotros sembramos la palabra, Dios se encargará del resto. El Espíritu Santo hará la obra. Tú le dices esa palabra, esa persona de pronto se molestó, se chocó, pero cuando esa persona se acuesta, el Espíritu Santo comienza a redarguirlo y va a decir, sabe que sí, tenía razón, yo tengo que dejar este pecado, yo tengo que dejar esta mujer, yo tengo que dejar este hombre, yo tengo que dejar esto que estoy haciendo. Y esa palabra comienza porque es una semilla y el poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla. Siembra la palabra, sembremos la palabra de Dios y Dios se encargará de los frutos. Y vamos a mirar por último a este hombre que está en Hebreos capítulo 11, verso 8. Vamos a ver finalmente la fe en acción de Abraham. Ustedes conocen la vida de Abraham. Abraham, esta es una historia espectacular. De las historias que uno encuentra en la Biblia, encuentra a Abraham que tiene una fe genuina y seguramente que tenemos algo que aprender de Abraham. Dice la Biblia que por la fe Abraham siendo llamado, es decir, Dios lo llamó, ven Abraham, siendo llamado, y cuando Dios llamó a Abraham, obedeció. Una de las características que encontramos aquí es que la verdadera fe obedece. Si tú dices que tienes fe, esa fe tiene que estar acompañada de obediencia. La fe da lo mejor de él para Dios, sus mejores talentos, su mejor capacidad, lo mejor, la excelencia lo da para Dios. La fe verdadera se prepara para el final. No improvisa nada, se tengo que preparar. Como estos días decíamos en las reuniones, tenemos que tener el morral listo, preparados para que cuando el Señor venga, vengo por ti, Señor, aquí estoy. El Señor llamó a Abraham, mire lo que dice la Biblia, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, noten esto, salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Igual. En la lógica humana, si tú vas a cambiar de ciudad, por ejemplo, si el día que yo vine para esta ciudad, entonces me dijeron que me venía para la ciudad de Duitama. Entonces, de forma natural y lógica, por organización y por lo que sea, entonces me vine solo para buscar la casa. Y comencé a mirar a ver qué colegios, qué sector, y es lo natural.
Porque yo dije, bueno, pero yo no me puedo ir, llegar con la familia y ¿a dónde voy a llegar? ¿Y qué voy a hacer? No, no, no. Me vine primero y por mi lógica humana, entonces comencé a buscar y cuando ya tenía establecido el lugar, cuando ya tenía más o menos claro cómo iba a traer a mi familia, entonces mi familia se vino. Es lo normal. Aquí una de las cosas importantes que nosotros vemos en este hombre es que este hombre no se puso a hacer esos reparos. A ver, déjeme, yo voy, entonces luego yo vengo por Sarai, luego vengo por Lot, vengo por mis criados. No, no, no. Este hombre salió, mire, me llama la atención, y salió sin saber a dónde iba. La lógica nos dice que nosotros tenemos que primero planear y analizar y una cantidad de cosas. Pero la fe, sencillamente es Dios dice y yo lo hago. Señor, si tú lo dijiste, tú sabrás. Y esta fue la fe de este hombre. Por eso fue colocado aquí en este galardón. Por eso fue colocado ahí en ese lugar de hombres de fe que accionaron. Dios les habló y no hizo reparo, no se puso a esperar la otra semana después. Señor, confírmeme, hasta que no me confirme 3, 4 veces, no actuó. No, Dios le habló y este hombre arrancó. Es decir, un hombre llamado San Agustín, que es uno de los padres de la iglesia, dijo, yo no trato de entender para creer, sino que creo primero para luego entender. O sea, yo no es que primero entienda y luego crea, no, yo actúo primero y después voy a creer. Un día el Señor se encontró con Pedro, ¿recuerdan? Le dijo, ven Pedro, yo voy a lavarte los pies. No, Señor, tú me vas a lavar los pies. Dice Pedrito, hay cosas que tú no vas a entender ahorita. Si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, no, Señor, entonces báñeme todo. Pero Señor, Pedro, hay cosas que tú no vas a entender, luego las vas a entender. ¿Recuerdan a Santo Tomás? Que hasta no ver, no creer. Un día el Señor partió y se reúnen los discípulos y dice, Tomás, el Señor resucitó. ¿Qué? Sí, resucitó. Ya no puedo creer. Pero ¿cómo no vas a creer? El mismo Señor lo había dicho, que Él se iba, pero que iba a volver. Ya volvió conforme a como Él había dicho. Porque toda palabra que Dios dice la cumple. Ahora ya está el Señor con nosotros. Yo no creo. Está con nosotros, Tomás. Bueno, me quedan mis dudas. Y estando en una reunión, el Señor se aparece y dice, Tomás, ven. Y Tomás quedó petrificado. Y Dios mío, Señor mío, ven, Tomás. Señor, sí. Dijo, mira, mete tu mano acá. Sí, Señor. Señor, yo creo. ¿Creíste porque viste? Es decir, que si no hubieras visto, no hubieras creído. Mis amados, así hay muchos que decimos creer en el Señor, pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, dudamos, titubeamos. Ay, ¿será que sí? Mis amados, soltémonos en Dios. Creámosle. Dios nos va a sacar de esta crisis. Dios nos va a sacar de esta situación. Dios nos va a llevar en victoria. ¿Cómo? No es nuestro problema, no es nuestro afán. No nos debe, perdonen la palabra, no debe importar cómo Dios lo va a hacer. Lo cierto es que Dios lo va a hacer. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Pero sigamos con la historia para ir terminando entonces. Dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Pero vamos a ver algunos detalles. Génesis capítulo 12, verso 1. Mire qué tremenda historia. Dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde, dijo a la tierra que te mostraré. No le dio el nombre de la ciudad ni nada. Simplemente dice, deja tu parentela, deja tu tierra y ve a una tierra que yo te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Es decir, serás famoso por mí, dice Dios. Yo te haré famoso. No vas a ser famoso por ti. Es decir, no es en tus fuerzas que vas a salir adelante. Es Dios el que te va a sacar adelante. Pero sigue diciendo la palabra. Y serás bendición. ¿Serás qué? Bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición? Yo quiero ser bendición. Yo quiero ser bendición. Pero una característica para que nosotros seamos bendición es que tenemos que obedecer a Dios. Es decir, tú no puedes pretender ser de bendición cuando no obedeces a Dios. Dios le dio la promesa a Abraham que iba a ser de bendición porque Abraham obedeció a Dios. Y tenemos que ser de bendición. Tú fuiste llamado para ser de bendición. Donde tú estés en este momento, en esta hora, tú tienes que ser de bendición. Tienes que tener en tu mente que tú eres una persona de bendición. Y no es como aquel que dice, oiga, tenga cuidado, viene fulano de tal. No es cristiano, sí, por eso, tenga mucho cuidado. No, 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 mis amados. Tenemos que ser de bendición. Que si nosotros llegamos a nuestra casa, tenemos que ser de bendición en nuestra casa. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la iglesia, en todo lugar, tenemos que ser de bendición. Tú y yo tenemos que proponernos ser personas de bendición. Y para poder ser personas de bendición, repito, necesitamos obedecer a Dios. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. En otras palabras,
Dios lo que le está diciendo a Abraham es, el que se meta contigo, se las ve conmigo, dice Dios. Y eso es una seguridad para nosotros. No tienes que salir a pelear. Tú no tienes que salir a luchar. Tú simplemente obedece a Dios. Tú simplemente camina con las cosas de Dios y Dios se encargará de hacer justicia. Pastor, pero es que no te preocupes. No me des explicaciones. No te cuestiones. Simplemente obedece a Dios y Dios se encargará de pelear por ti. Esa es la promesa que está aquí. Aquellos que se metan contigo están en un problema muy serio, están en un lío muy serio, porque si se está obedeciendo a Dios, una persona que está caminando con Dios, una persona que está sujeta a Dios, se la está viendo con Dios. Y meterse con Dios ya son palabras mayores. Entonces mire lo que dice la palabra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo. No como él pensó, no como él creía, no como se imaginó, no de acuerdo a sus planes, no. Dice la Biblia, y se fue Abraham como Jehová dijo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y dice la Biblia, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años, ya una persona mayor. Pero aún a la edad que tenía, Dios tenía un plan tremendo con él. No importa la edad que tú tengas, no importa la situación que estés viviendo, simplemente obedece la palabra de Dios. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios te toma en sus manos y tiene planes hermosos y maravillosos con tu vida. Tus mejores años están por venir. Los tiempos cuando nosotros nos metemos con Dios son los mejores tiempos de nuestra vida. Los tiempos que nosotros caminamos antes con la juventud y lo demás, pero no teníamos a Dios, es tiempo perdido, es vano. Ahora que estamos con Dios, no importa la edad que tengamos, ahora nos metemos con Dios y nosotros en las manos de Dios vamos a ser de bendición. Dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Tomó también, dice, el ganado, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ellos, noten lo siguiente, ellos salieron sin saber para dónde iban. Pero llega el momento en que Dios le habla a Abraham y dice, bueno, tengo que salir. Abraham se encuentra con su esposa, con su familia, el ganado y lo demás. Dice, bueno, yo estoy aquí en este punto. Voy a creerle a Dios. Dios dijo, arranque. Pero ¿será por acá? ¿Será por acá? ¿Será por acá? ¿Será por acá? Dios, no, yo sencillamente voy a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, si tú le estás hablando, lo voy a hacer. Voy a irme acá, derecho. Y comenzó a caminar. ¿Para dónde va? No importa. Vamos, vamos. Salieron para acá. No sabía que iban para Canaán. Y a Canaán llegaron. Aquí hay una enseñanza tremenda. La fe, la obediencia, lo llevó por el camino recto y llegaron a donde Dios tenía planeado que llegaran. Esto a mí me impactó esta parte. O sea, ellos no sabían cuál era la ruta, simplemente obedecieron a Dios y Dios lo llevó a los lugares donde Él quería llevarlo. Enseñanza tremenda para nosotros. Obedezcamos a Dios, caminemos como Dios nos dice, que Dios nos llevará al lugar de la bendición. Deja de escuchar al uno, porque usted se desvía y comienza a virar para un lado, para el otro, y ahí te desvías del propósito de Dios. Obedece a Dios, camina en rectitud con Dios, camina como Dios manda y Dios te va a llevar a un puerto seguro. Dios te va a llevar a la bendición. Por eso Santiago en el capítulo 2, verso 22 que leíamos anteriormente, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Si yo obedezco, escúcheme esto, por favor. Si yo obedezco, voy directo a la bendición. Obediencia con acción. Por eso Abraham es padre de la fe. Porque la fe de Abraham no fue una fe muerta. Y quiero terminar con esta historia que tocó mi corazón porque nos da una reflexión bien hermosa. Cuenta esta historia que en una ocasión un jovencito estaba en su casa solo. Y de repente la casa se incendió y comenzó a salir humo por todo lado y comenzó a salir fuego por todo lado. Y este jovencito asustado se fue hasta la azotea de su casa, asustado. Y el papá llega en ese momento. El papá lo estaba viendo y comienza a gritarle, hijo. Y el hijo dice, papá, reconoció la voz del papá. Porque el verdadero hijo reconoce la voz del papá.
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Le dijo, hijo, lánzate. Papá, no te veo. No importa, yo te estoy viendo, lánzate. Pero papá, ¿cómo hago? No importa. Tú solamente lánzate, suéltate, por favor, lánzate. Yo estoy aquí con mis brazos para recogerte. Yo no te voy a dejar caer, yo te voy a salvar. Lánzate, hijo. Papá, pero tengo mucho miedo. No importa, hijo, lánzate. Papá, pero es que no veo nada, solamente veo fuego y humo. No veo nada. No importa, pero estás escuchando mi voz. Lánzate, por favor. Si tú no te lanzas, hijo, te vas a morir. Lánzate. Y este joven dijo, no lo dudo más. Cerró sus ojos y se lanzó. ¿Y qué creen ustedes? Su padre estaba ahí atento para recibirlo. Le salvó la vida. Eso es lo que Dios nos ha gritado durante mucho tiempo. Por favor, crean en mí. Crean en mi palabra. Crean lo que yo les he dicho. Lo que yo les digo es verdad. Esto está por acabarse. Esto está por terminar todo en esta tierra. Tienes que mirar, tienes que velar por tu salvación. Abre tu corazón en esta hora y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, este es un tiempo donde nosotros queremos comenzar a buscar verdaderamente de ti. Este es un tiempo donde el Señor nos está hablando para que tengamos una fe salvadora. Y ahí donde tú estás, por favor, yo quiero que tú inclines tu rostro, cierres tus ojitos y le digamos, Señor, yo voy a creer en ti a partir de ahora. Señor, perdóname porque tal vez yo era de esos religiosos que había escuchado hablar de Dios, pero no había entregado mi vida a ti. Hoy, como ese joven, Señor, que creyó a la voz y tuvo confianza en esa voz, porque esa voz era una voz de alguien que lo amaba con todo el corazón y que no quería causarle daño. Así en esta hora, Señor, yo escucho tu voz y sé que tú, Señor, me has traído a este momento. Has permitido que yo escuche este mensaje. Has permitido, Señor, que yo pueda estar durante el final o hasta el final de esta reflexión, de este mensaje, de este sermón, de esta predicación. Porque, Señor, la Biblia dice que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos seamos salvos. Y tal vez yo estoy fuera del arca, Señor, pero en esta hora yo quiero abrir mi corazón y poner mi confianza en ti, Dios. Perdóname. Ciertamente he fallado, Dios. Y tengo que reconocerlo. Pero esta palabra ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón, Dios. Y yo no puedo seguir jugando a ser cristiano. No puedo seguir teniendo una vida de apariencias porque hago unos ritos, unas ceremonias, porque hago unas cosas externas. Pero mi corazón está apartado de ti, Señor. Cuando nosotros vemos la fe de estos hombres, de Abel, fue un hombre que creyó en la obra de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Creyó a la voz de Jesús. Yo quiero creer en ese sacrificio, Señor. Yo quiero creer que tú viniste a esta tierra y cargaste con mis pecados y fuiste a la cruz del Calvario y pagaste por ellos para librarme, Señor, de todo pecado y darme la vida eterna. Yo hoy pongo mi confianza en ti, Señor. Dejo a un lado mi religión, dejo a un lado mis creencias, Señor, místicas y tradicionales. Y a partir de este momento, Señor, voy a creer en lo que tú has hecho por mí, Señor. Yo reconozco que soy un pecador, que he fallado, Señor, pero me arrepiento. Tal vez llevo muchos años en una iglesia, tal vez llevo muchos años diciendo que soy cristiano, pero verdaderamente no me he convertido a ti, Señor. Pero hoy quiero tomar una decisión, Jesús. Yo quiero ser como ese hombre Noé, que simplemente oyó y aunque no le parecía, aunque no tenía sentido en su mente humana, él simplemente oyó y comenzó a actuar. Dios, hay cosas que yo no entiendo, no sé qué irá a pasar en un futuro, pero simplemente yo sé que si estoy en tus manos, estoy seguro, Señor. Y voy a comenzar a accionar, voy a comenzar a hacer obras. Y después de este mensaje, después de esta palabra, Señor, voy a comenzar a tener una vida diferente. Voy a pedirte, Señor, que tú me ayudes a transformar mi corazón y mi vida. Quiero ser diferente, Señor. Quiero dejar aquellas cosas que no son agradables ante tus ojos, Dios amado. Yo quiero tener esa fe como la tuvo Enoch, que caminó, que corrió, que buscó constantemente de ti, Señor. Ese Enoch que no tuvo ningún reparo para dejar todas las cosas y comenzar a obedecer lo que tú decías.
Y fue tanto la recompensa, fue tanta la gratificación, fue tanto el premio que le dio, que tú ni siquiera le permitiste que muriera en esta tierra, Señor, sino que te lo llevaste. Y tú estás por venir por tu iglesia, Señor. Yo sé que tú en cualquier momento vienes por tu iglesia y yo quiero estar preparado, yo quiero estar listo, yo quiero estar lista, dile al Señor. Por eso si hay cosas que te apartan de Dios, si hay pecados que están en tu vida, si hay cosas que te han quitado la autoridad, hoy es el tiempo para decir, Señor, me aparto de todo pecado, me aparto de toda injusticia, me aparto de toda maldad, de todo comportamiento incorrecto, Señor, y voy a correr a ti, Señor, voy a andar a tu ritmo, Dios, voy a comenzar a crecer espiritualmente, voy a comenzar a madurar espiritualmente. A partir de ahora propongo en mi vida comenzar a tener un crecimiento espiritual, Señor. Pero quiero tener esa fe de Abraham, Señor, esa fe de un hombre que salió sin saber para dónde iba, simplemente obedeció, simplemente caminó, Señor, escuchando tu voz, y tú lo llevaste en el camino recto, Señor, y tú lo llevaste a la tierra de bendición. Luego llegaron a Canaán y luego le repartió la tierra a su familia, y luego Dios lo hizo riquísimo, lo bendijo en muchas cosas, en muchas áreas, Señor, simplemente porque él un día tomó la decisión de obedecer sin saber para dónde iba. Y este es el tiempo para nosotros. Hay cosas que el mundo dice, hay cosas que el sistema dice, hay cosas que los economistas están hablando, hay cosas que el gobierno está diciendo, y puede ser respetable eso, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que abrir la Biblia y comenzar a caminar como Dios manda. Y cuando tú y yo caminamos como Dios manda, tenlo por seguro que Dios nos lleva a la bendición. Este es el tiempo, mis amados. Este es el momento para accionar nuestra fe. Este es el momento para decirle, Señor, ahora más que nunca necesitamos comenzar a tener una fe en acción. Necesitamos, Señor, comenzar a dar más de lo que nosotros hemos dado, a ser mejor de lo que nosotros éramos, Dios. Necesitamos poner la fe en acción, Señor. Una fe que verdaderamente evidencie que nosotros somos cristianos genuinos. Dejemos a un lado tanto misticismo, tanta religiosidad, tanta hipocresía, tanta fachada, y comencemos a vivir esa vida cristiana que denote que la gente dice, wow, él es diferente, ella es diferente. Verdaderamente Dios está obrando en su vida, y que tomemos esa palabra que dice en la Biblia, portémonos de tal modo que la gente vea que verdaderamente nos hemos vuelto al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque tú has hablado a mi vida, Señor, en primera instancia, y seguramente que has hablado a la vida de muchos de mis hermanos que han escuchado, muchos de mis amigos que han escuchado este mensaje. Que esta palabra nos lleve a tener cambios en nuestra vida. Dejemos afuera la religión y metámonos con Dios y tengamos una fe en acción.